Distinguir entre relato y experiencia. Distinguir entre experiencia y conciencia. Distinguir no es separar. Distinguir entre el espejo y el reflejo. Inseparables, pero distinguibles. Nunca encontré un reflejo separado del reflejo y nunca vi un espejo que no refleje, que no tenga reflejo. Distinguibles, pero sin separar, sin generar tensión de separación. Distinguir entre relato y experiencia es entre las narrativas de mi mente, los discursos, las nociones aprendidas y lo que me dice la experiencia en los sentidos. Esto ya es un gran primer paso, casi iniciático, pero el paso final, o sea, el paso para entrar en la vía, es entre experiencia y conciencia. Experiencias son las apariencias, los fenómenos. Cuando hablo de fenómenos, son las apariencias que cambian, que aparecen y desaparecen. Todo lo que puedo oler, ver, escuchar, percibir con el sentido de la mente, sentir, experiencia. La conciencia es lo que permanece a eso, que no es percibible, pero es lo que percibe todo eso. Por eso es el camino hacia eso que soy. Cuando esto se comprende, tal vez por los cuatro pensamientos, es cuando dejo de buscarme como pensamiento o narrativa o imagen, sensación, me dejo buscar como estímulo y me dejo buscar como experiencia y puedo descansar como lo que soy, en autoconciencia. Puedo descansar o brillar, puedo brillar como lo que soy, como la luz que ilumina la experiencia. Sería como en los esquemas mentales yo no puedo recordar el ahora. El ahora es autoevidente, es lo más inmediato. Esto que hablaba de la inmediatez. Eh, Ahora, esto de pensar el ahora no es otra cosa que crear un espejismo más con respecto al ahora. El ahora lo puedo vivir sin buscarlo en la mente, así como la esencia de lo que soy la vivo sin buscarla en la mente, en el contenido de la mente. Descanso como lo que soy, como la naturaleza. Por eso es que una característica del no saber es la simpleza. El no saber no tiene complejidad. Los constructos de la mente y las distintas dimensiones de la mente, porque el no saber es adimensional, la conciencia es adimensional, pero toda la mente tiene niveles, podría tener y generar jerarquías y niveles de inteligencias múltiples o complejidades. El no saber es simple y en el no saber sigue la presencia, se hace más clara la presencia, porque sucede que cuando no tengo fijación, cuando no estoy en un discurso y no estoy fijo en algo y estoy en la natural apertura, en realidad es que esa es tu condición natural. Es el estado de no trance, de no estar enredado en un trance. Pura desde el principio es porque no se mezcla con nada. El contenido de la mente lo vemos aparecer, pero la condición natural es cómo permanece. Por eso se le dice la esencia, la naturaleza de la mente, el origen. Es como el espejo y el reflejo sería como el espejo, descansar en el espejo, reconociendo la naturaleza de las dos cosas incluso. En ese caso la mente se vuelve un adorno, donde los pensamientos aparentan informarnos de cómo las cosas son. Los pensamientos son una burda maqueta o representación de cómo las cosas son. No pueden más que hacer una reducción, un reduccionismo de cómo las cosas son.
El reconocer la condición natural y no ser engañado o fijado en pensamientos me permite la apertura del viendo, del seguir viendo o del aquí y ahora. Estas enseñanzas requieren este triple paso que es el del estudio, la reflexión, la meditación. Una exploración apropiada, porque explorar puedo explorar cualquier cosa, ¿no? O sea, las fibras que tiene esta tela o las distintas tintas que pueden crearse y es infinita. La exploración puede ir hacia los fenómenos y es una continua distracción. Una indagación sobre la conciencia, no indagar sobre qué presidentes hubo en tal país o etcétera, etcétera. Indagación sobre el ser, sobre la conciencia. Investigación y un análisis específico. El análisis, por ejemplo, de los fenómenos para reconocer y agotar, no seguir argumentando y argumentando, sino como, hasta acá se llega con esto, o sea, no puedo encontrarlo lo que soy en un pensamiento y en una sensación y en un estímulo. Sadhu Om, un discípulo de Ramana Maharshi, hablando de la presencia de la cual hablaba como el sí mismo. El sí mismo no es un lugar. El lugar no existe en el sí mismo. Yo es un pensamiento. Yo es el primer lugar. El sí mismo no tiene surgimiento. El sí mismo no es el primer lugar. Vuelvo a repetirlo. El sí mismo, la presencia, no es un lugar. No hay un lugar de más o menos presencia, no existe. El lugar no existe en el sí mismo. Y acá es donde empieza a crearse el mundo. El yo es un pensamiento y ahí se crea el mundo. El yo es el surgimiento de donde se va a dar toda la experiencia. El yo es el primer lugar. El sí mismo no tiene surgimiento y el sí mismo no es el primer lugar. Ante el no saber hay puro ver, pura conciencia. No saber es la manera de parar de buscar en la mente, pero comprender que sigue habiendo presencia, algo que sostiene, aunque yo no tenga explicaciones. Conocimiento puro, es como gnosis, es como la palabra gnosis, es la luz del conocer, el conocer que existe previo al pensar y simultáneo. El pensar no para la gnosis, la solapa, la puede solapar si estoy confundido, si me mezclo, digamos. Pero es una ilusión esa confusión. Y por último, este poema. Olvidaste quién eras cuando aprendiste quién eras. En ausencia de lo aprendido, o cuando lo aprendido no significa nada, lo que es, sin aparecer ni desaparecer, brilla. Repito. Olvidaste quién eras cuando aprendiste quién eras. En ausencia de lo aprendido, o cuando lo aprendido no significa nada, lo que es, sin aparecer ni desaparecer, brilla. La solución o la respuesta no está en la mente.